Sentí la copa de champán fría en la mano, un marcado contraste con el calor que me inundaba las mejillas. A mi alrededor, el gran salón de baile del Hotel Celestial resplandecía con 300 de nuestros amigos, familiares y socios más cercanos. Las lámparas de araña de cristal iluminaban las cortinas de seda verde espuma de mar, y el aire vibraba con un cuarteto de cuerda y el refinado murmullo de la alta sociedad. Llevaba un vestido de encaje color marfil y satén duquesa que me había llevado 6 meses y 2 pruebas en París perfeccionar. Mi cabello era una intrincada constelación de rizos y horquillas, mi maquillaje, una obra maestra destinada a perdurar entre lágrimas de alegría. Se suponía que sería la mujer más feliz de la ciudad esa noche. Esta era mi fiesta de compromiso con Julian Thorne. En cambio me quedé paralizada cerca del arco de magnolias en flor, observando cómo se alejaba al abrirse paso por las puertas doradas sin mirar atrás. Las puertas se cerraron tras él, impidiéndole ver cómo corría hacia el coche que lo esperaba. El murmullo en la habitación no se extinguió. Se transformó en un silencio denso y vibrante, un vacío lleno de 1000 miradas de reojo y cejas arqueadas. Había recibido la llamada hacía 10 minutos. Vi cómo palidecía y apretaba la mandíbula. Me escuchó, murmuró, voy para allá, y luego se giró hacia mí. Sus ojos oscuros, siempre tan fijos en mí, ya miraban por encima de mi hombro hacia la puerta, hacia ella. Ariel. Dijo en voz baja urgente, es Ayera. Se cayó del desván de su estudio. Spad. La llevan al Hospital General Mercy. Mi corazón dio un vuelco, un miedo compasivo por otro ser humano fue rápidamente superado por un horror más frío y creciente. Ahora, Julián, los invitados, nuestros padres. Los discursos son en 20 minutos. Ya se estaba poniendo la chaqueta que le ofreció su ayuda de cámara. Es una emergencia, Ariel. Está sola. No tiene a nadie más que a mí. Ese era el estribillo, ¿verdad? Ayer Amos, la escultora prodigio de 22 años a la que había estado asesorando durante los últimos 8 meses. La huérfana del Medio Oeste de ojos enormes y trágicos, y un talento que, según él, solo se veía en una generación. No tenía familia en la ciudad, ni amigos de verdad, solo Julian. Su patrón, su protector, su caballero de reluciente Armani. Envía a alguien, supliqué bajando la voz hasta convertirse en un susurro desesperado, mientras mi mano se cerraba alrededor de su muñeca. Podía sentir las miradas de sus socios, mis antiguos rivales de la universidad, nuestras madres, todas ardiendo en mi espalda. Envía a David, envía un enlace de la compañía. El hospital se encargará de ella. ¿Puedes irte después de qué? Después de que terminemos el brindis. Por favor. Miró mi mano en su muñeca como si fuera una restricción, y luego volvió a mirarme a la cara. Su expresión era una mezcla de impaciencia y decepción. Ariel, sé razonable. ¿Qué es más importante aquí? ¿Una fiesta o una vida? Las palabras fueron un golpe físico. Una fiesta. Esta noche este evento que había planeado hasta el último detalle, el menú que probamos 3 veces, la canción de nuestro primer baile. Para él, era solo una fiesta. Si sales por esa puerta, dije con las palabras escapando como una promesa, en voz baja y muy seria, se acabó. ¿Me entiendes, Julián? Esto termina esta noche. Suspiró un sonido de profunda exasperación, y se inclinó, rozándome la sien con un beso que pareció despedirse. No seas dramática, mi amor. Volveré antes de que corten el pastel. Encárgate del invitado. Sé la princesa de la sociedad que también se te da. Y entonces se fue. El silencio en el salón de baile era ahora algo vivo, latiendo con especulación y vergüenza ajena. Me convertí en una estatua con encaje de marfil, sosteniendo una copa de champán que se calentaba rápidamente. Pude ver a mi madre, Celeste Sterling, con la espalda erguida y una sonrisa frágil dibujada en el rostro mientras le decía algo a la tía de Julian. Mi padre, Robert Sterling, le tenía una mano en el hombro con el rostro sombrío. Al otro lado de la sala, Lydia Chase, mi rival desde que competíamos por ser la mejor de la clase en la Academia Pembroke y, más tarde, por la atención de Julian, me llamó la atención. Una sonrisa lenta y venenosamente dulce se extendió por su rostro perfectamente maquillado. Una humillación ardiente y acre me subió a la garganta. Tenía que hacer algo.
No podía quedarme ahí parado y disolverme. Con una fuerza de voluntad que desconocía, me volví hacia el camarero más cercano. Por favor, que la cocina empiece a servir el primer plato, dije, con la voz milagrosamente firme, lo justo para que me oyeran los que estaban más cerca. Y dile al cuarteto que toque algo más animado. Me convertí en una máquina. Me moví entre la multitud, un fantasma de la anfitriona que se suponía que era. Puse excusas. Una terrible emergencia familiar para Julián, un querido amigo en estado crítico, y está devastado por no poder celebrar con ustedes. Sonreí hasta que me dolió la cara. Acepté condolencias a medias y evité las caricias compasivas. Convencí a mis padres de que dirigieran el brindis en ausencia de Julián, mientras la voz de mi padre resonaba con una jovialidad forzada sobre la felicidad futura. Durante todo el proceso, un frío nudo de certeza se me asentó en el estómago. Saqué el teléfono de mi cartera de cuentas, mis dedos dejaron marcas de humedad en la pantalla. Llamé a Julián. Sonó 5 veces antes de saltar el buzón de voz. Volví a llamar. Esta vez me contestaron. Pero no era la voz de Julián. Era el sonido de un llanto suave y entrecortado, luego el susurro de Alara, cargado de lágrimas y algo que parecía analgésico. Por favor. Lo siento mucho. Hoy era tu día con Ariel, y lo he arruinado todo. Soy una carga. Entonces la voz de Julián, no el tono impaciente y agobiado que había usado conmigo, sino uno de infinita y tierna dulzura. Era un tono que recordaba de nuestros inicios, uno que no me había oído dirigido en años. S.I.L. leer. No pienses así. Es solo una fiesta. ¿Qué es más importante que una vida? Si esta no funciona, habrá otra. Tu único trabajo es descansar y recuperarte. Si este no funciona, habrá otro. La fila se quedó en silencio, o quizás simplemente dejé de oír. El ruido del salón de baile se desvaneció en un rugido lejano. Mis dedos, entumecidos, intentaron colgar la llamada. Bajé la vista y vi que mi mano temblaba violentamente. ¿Y bien?, preguntó una voz aguda. Mi mejor amiga Margot apareció a mi lado con sus ojos verdes encendidos de furia protectora. ¿Lo alcanzaste? ¿Qué tenía que decir el gran Julian Thorne? Intenté formar palabras para forzar la sonrisa social practicada de nuevo en mi rostro, pero mis labios no obedecieron. Una nueva oleada de lágrimas, calientes y vergonzosas, brotó y se desbordó, dejando rastros negros de rímel en mis mejillas cuidadosamente empolvadas. No necesitaba hablar. Margot vio la respuesta en mi maquillaje arruinado, en la mirada destrozada de mis ojos. Ese cabrón, susurró, rodeándome los hombros con un brazo y llevándome hacia un rincón apartado tras un helecho en maceta. ¿De verdad te dejó aquí para que te ocuparas de este circo? Por ella. Asentí, incapaz de hablar por el nudo que tenía en la garganta. El recuerdo de su tono amable con Alara se repetía una y otra vez, yuxtapuesto a sus últimas palabras desdeñosas hacia mí. Sé la princesa de la alta sociedad que también se te da. Los invitados, alentados por 5 platos de comida gourmet y barra libre, comenzaron a marcharse en masa. Las salidas fueron un campo minado. Algunos mostraron una compasión genuina e incómoda. Otros, como Lidia, no pudieron resistirse. Por fin había escapado a la suite nupcial del hotel para cambiarme mi vestido, tan hermoso y doloroso. Solo llevaba una sencilla bata de seda, secándome la cara con una toalla, cuando la puerta se abrió sin llamar. Lidia estaba allí apoyada contra el marco con un vaso del mejor whisky de mi padre en la mano. Vaya, vaya, Ariel. La imagen de la gracia bajo fuego. O debería decir, bajo el abandono. Me giré para mirarla, la frialdad en mi interior finalmente encontró un objetivo. Sal, Lidia. Ay, no seas así, ronroneó entrando y cerrando la puerta. Solo vine a darte el pésame. Siempre supe que terminaría así, ¿sabes? Un hombre como Julián siempre estaba jugando contigo. Alguien tan vibrante y necesitada como Alara estaba destinada a llamar su atención tarde o temprano. Solo eras un sustituto. Un plan B conveniente y bien educado. Sus palabras eran flechas, cada una dirigida a un miedo secreto que había ocultado durante 3 años. Incluso si eso fuera cierto,
dije con una voz sorprendentemente firme, al menos se molestó en jugar conmigo. Ni siquiera te miró 2 veces. Su máscara de serenidad se desvaneció. Un rubor de verdadera ira le subió por el cuello. ¿Crees que tu apellido me asusta? Por favor, mientras tú hacías de ama de casa en prácticas, yo me hice cargo de la división europea de mi padre. Cerré un trato millonario el trimestre pasado. ¿Qué has hecho? ¿Organizar una fiesta a la que tu prometido ni siquiera se molestó en asistir? Eres patética. Construiste toda tu identidad en torno a un hombre que te ve como un accesorio confiable. Y en cuanto apareció una modelo más guapa y atractiva, esbozó una sonrisa cruel en sus ojos. Dime que me equivoco. ¿Ha habido otras? Antes de la señorita Musgo. La pregunta flotaba en el aire y mi silencio fue toda la respuesta que necesitaba. Una lenta sonrisa triunfal se extendió por su rostro. Lo sabía. Por fin conseguiste justo lo que merecías. Algo dentro de mí se quebró. No con rabia, sino con una claridad cristalina y definitiva. Fuera, repetí en voz baja y letal. Ahora. Quizás vio algo nuevo en mis ojos. No angustia, sino una fría y creciente determinación. Sollozó, giró sobre sus talones y se fue, su risa resonó por el pasillo. Me quedé sola en la silenciosa y opulenta habitación. Los restos de la noche me rodeaban. El vestido desechado como una piel mudada, el marchito ramo de peonías, la copa de champán vacía. Me acerqué al espejo de cuerpo entero y me quedé mirando a la desconocida reflejada allí. Ojos hinchados y enrojecidos, maquillaje corrido, cabello despeinado. Una mujer que había rogado, suplicado y había sido abandonada. Me acerqué al espejo, mi aliento empañando el cristal. Ariel Sterling y Julian Thorne, le susurré a mi reflejo. El juramento y el veredicto han terminado oficialmente hoy. Decirlo en voz alta no me alivió. Fue como arrancarme el corazón con una cuchara. Pero también me pareció cierto. Fue como lo primero que dije en serio en toda la noche. La semana siguiente transcurrió en un estado de aturdimiento. Me quedé en mi apartamento ignorando las llamadas, sin ver a nadie más que a Margot, que venía con comida y despotricaba furiosamente contra Julian, a quien estaba demasiado agotada para unirme. Los chismes se desataron, por supuesto. Yo era el hazmerreír. La prometida abandonada de Julian Thorne. La mujer que no logró captar la atención de su hombre ni con un brindis. Justo una semana después de la fiesta de compromiso, no lo fue. Mi teléfono sonó con un número que no pude ignorar. Julián. Lo miré fijamente con el corazón latiendo con fuerza. Tras el 7º timbre contesté. No hablé. Ariel. Su voz se oyó suave, segura, ligeramente conciliadora. La voz de un hombre que espera ser perdonado. Acabo de enterarme de las cosas horribles que Lidia y algunos otros te dijeron esa noche. Cariño, siento mucho que hayas tenido que soportar eso. No dije nada. El silencio se prolongó. Se aclaró la garganta. No te enfades. Te compré ese collar de diamantes rosas que tanto te gustaba en Cartier. Haré que te lo engasten en un anillo como disculpa por la interrupción. La interrupción. Tenía los nudillos blancos alrededor del teléfono. Pero Ariel, su tono cambió adoptando un ligero tono de reprimenda. Necesitamos hablar. Oí que fuiste bastante frío con mis amigos en la puerta. Con tanta gente mirando, tienes que pensar en mi reputación. Si te hubieran molestado un poco, ¿no podrías haberlo soportado con gracia? Podrías habérmelo dicho después y lo habría gestionado. Mira cómo Alara maneja las cosas con tanta delicadeza. ¿Cómo puedo sentirme segura de un futuro contigo si reaccionas con tanta ferocidad? Cada palabra era como una aguja que me cosía los labios con hilos de sorpresa y repulsión. No se disculpaba por irse. Me regañaba por mi reacción al dejarme. Mi padre ha accedido, continuó con la voz animada como si ofreciera un regalo magnífico. Repetiremos la fiesta de compromiso el mes que viene. Más grande. Más grandiosa. Te daré la celebración que te mereces. Dejaremos atrás este pequeño desastre. Alara. Alara. Alara.
Su nombre era un eco silencioso tras cada frase que pronunciaba. Encontré mi voz. Salió tranquila, monótona, completamente desprovista de la emoción que gritaba en mi interior. Julián. Sí, mi amor. Terminamos. Te lo dije en cuanto saliste por esa puerta. Habíamos terminado. Un silencio atónito, luego una risa baja y sin humor. Ariel, cariño. Ya conoces mi temperamento. No digas cosas que no sientes. Fingiré que no te he oído. Lo digo en serio. Ya no me aferro a ti. Eres libre. Su voz se enfrió endureciéndose con el tono que usaba en las negociaciones de la Junta. Ariel, piénsalo bien. Si me alejas así, puede que siga adelante. Para siempre. ¿Estás preparado para eso? ¿Verme con otra persona? Se me escapó una risa horrible y aguda. Me sonó extraña. Julián, ¿cuándo has estado sin alguien más? ¿Incluso estando conmigo con las modelos, con las becarias? ¿Creías que no lo sabía? Comprométete con quien quieras. No tiene nada que ver conmigo. No esperé su respuesta. Colgué. Luego, metódicamente, bloqueé su número. Lo bloqueé en todas las redes sociales, en todas las apps de mensajería. Me senté en mi sofá blanco inmaculado, sintiendo el silencio del apartamento oprimiéndome. Y finalmente en la quietud, dejé que las lágrimas brotaran. No las lágrimas bonitas y delicadas de una heredera de la alta sociedad decepcionada, sino grandes, agitados y horribles sollozos que brotaban de una profunda pérdida y años perdidos. Lloré por la chica que era a los 22 años, caminando a casa desde la biblioteca de la universidad, cuando un grupo de chicos borrachos de fraternidad me rodeó. Julián apareció como un héroe de cuento, dispersándolos con una fría autoridad que me dejó sin aliento. Me había enamorado de mi Salvador esa noche. Pasé los siguientes 3 años intentando ganarme su amor, tolerando su indiferencia, su mirada errante e inventando excusas, adaptándome a la mujer refinada y sencilla que creía que él quería. Estaba tan seguro de que nunca lo abandonaría. Mi devoción había sido su seguridad, mi amor su comodidad. Pero mientras estaba allí sentado vacío y en carne viva, una extraña sensación comenzó a vislumbrarse bajo el dolor. Era pequeña, frágil, sepultada bajo montañas de dolor. Era la primera chispa de libertad. El mes posterior a la llamada transcurrió en un limbo surrealista. El mundo fuera de mi apartamento seguía su curso. La primavera se intensificó, la ciudad floreció y las columnas sociales, tras deleitarse con los restos de mi compromiso, encontraron otros escándalos. Julián, fiel a su palabra, parecía haber pasado página. Lo fotografiaban en clubes exclusivos con una multitud de modelos deslumbrantes y con la mirada perdida. Asistía a inauguraciones de galerías acompañado de pequeñas figuras de la alta sociedad. Y luego estaba Alara. Su Instagram, antes una colección dispersa de fotos de estudio melancólicas y manos manchadas de arcilla, se transformó. Ahora era una crónica en tiempo real de su vida con Julián. Una selfie borrosa y riendo desde la parte trasera de su coche. Una foto de su muñeca vendada sobre una pila de contratos, con el pie de foto: mi héroe me consiguió un trabajo como su asistente personal. Aprendiendo el oficio. Una foto de ellos en una gala de la industria, ella con un vestido de diseñador prestado que flotaba sobre su delgada figura, él mirándola con una posesividad que me revolvió el estómago. El más conmovedor fue un vídeo que publicó la noche de una violenta tormenta. La cámara recorrió una vista panorámica de la ciudad desde lo que reconocí como la terraza del ático de Julián, con los rayos quebrando el cielo púrpura. El audio era solo el tamborileo de la lluvia y su susurro. Se quedó toda la noche. Dijo que le preocupaba que la tormenta me asustara. Los comentarios eran un coro de emojis de corazones y goles. Me quedé mirando el vídeo un buen rato con la luz azul de mi teléfono iluminándome la cara en la oscuridad. Recordé una tormenta similar de hace 2 años. Había tenido una pesadilla, el miedo infantil a los truenos se reavivó. Llamé a Julián con la voz temblorosa. Contestó al tercer timbre con la voz cargada de sueño. Ariel, son las 3 de la mañana. Solo es ruido. Vuelve a dormir. Y colgó. Sentado allí, revisé mi historial de chat con Alara.
Estábamos conectados en la misma plataforma, un seguimiento cortés de hacía meses, cuando Julian nos presentó por primera vez en una cena benéfica sin importancia. Nuestra historia contenía un solo mensaje suyo, enviado la mañana de mi fiesta de compromiso. Decía: ¿ves que con un solo mensaje puedo hacer que te abandone mientras te preparas y venga a mí? En aquel momento lo descarté como una treta dramática de una chica celosa para llamar la atención. Incluso sentí una punzada de lástima por su patético intento de sacarme de quicio. Ahora las palabras brillaban en la pantalla con una crueldad burlona y profética. No solo lo había creído, sino que lo había ejecutado a la perfección. Y yo, el tonto del encaje de marfil, había caído en la trampa. Ese mensaje fue la pieza final del rompecabezas. No era solo que Julian la hubiera elegido a ella en lugar de a mí en un momento de crisis. Era que su conexión, esa relación entre ellos, había estado viva y creciendo en las sombras de mi relación durante meses. Yo había sido el telón de fondo, la escenografía, mientras el verdadero drama se desarrollaba en el centro del escenario. La comprensión fue una inundación fría que arrasó con los últimos vestigios de una confusa angustia y dejó tras de sí algo más claro y firme: la resolución. Durante años me había dicho que soportar su descuido, lidiar con sus indiscreciones, sonreír ante los comentarios maliciosos de sus amigos, era el precio del amor. Que mientras mantuviera el título de novia, y luego de prometida, había ganado. Pero el amor no es un trofeo que se gana por desgaste. El amor no es sufrimiento silencioso ni tolerancia estratégica. El amor es activo. El amor es respeto. El amor es que dos personas se eligen con fiereza y en público, todos los días. Lo que sentía por Julian no era amor. Era una adicción a su potencial, al fantasma del Salvador que conocí en una calle oscura. Y por fin estaba lista para pasar por la dolorosa abstinencia. Una tarde me encontré de pie junto a los ventanales de mi apartamento, observando cómo la luz del sol salpicaba las hojas del parque. Durante 3 años mi mundo había sido el radio de la órbita de Julián. Sus restaurantes preferidos, las fiestas de sus amigos, la casa de verano de su familia. Tenía una licenciatura en Historia del Arte que nunca había usado, una tesis a medio escribir sobre teatro barroco acumulando polvo, y toda una vida preparándome para ser la esposa decorativa de una empresa. No quería simplemente dejar a Julián. Quería dejar la persona en la que me había convertido por él. Cuando mi hermano Sebastián vino a visitarme esa noche, estaba lista. Sebastián, 2 años mayor que yo, era el heredero aparente de Sterling Goldings. Habíamos sido muy unidos de niños, pero mi inmersión en el mundo de Julián había creado una distancia entre nosotros. Ahora me miraba de verdad, fijándose en mis vaqueros y suéter sencillos, en mi rostro sin maquillaje, en la tranquila determinación que había reemplazado la mirada destrozada de mis ojos. «Te ves mejor», dijo simplemente entregándome una bolsa de mi pastelería favorita. «Necesito irme, Seb», dije sin molestarme en charlar. «Lejos. Por un buen rato». Se apoyó en la isla de mi cocina, con una expresión seria y profesional. «Bien. Estaba esperando que dijeras eso». Sacó una tableta de su maletín. «Sterling necesita establecer una presencia sólida en la costa oeste. Hemos estado incursionando, pero el mercado allí está en pleno auge. Necesito a alguien de confianza absoluta que vaya a San Francisco, establezca una sede regional y construya nuestra marca desde cero. Buscar ubicaciones, contratar un equipo, negociar alianzas. Todo el proceso». Parpadeé. Yo. Sebastián quería viajar. Ver el mundo. Me encontraría en una playa de Bali, o algo así. No abriría una oficina corporativa. «No eres de playa en Bali, Ariel», dijo con una extraña sonrisa en los labios. «Eres estratega. Organizaste esa gala benéfica el año pasado que triplicó su objetivo. Llevas gestionando la agenda social de Julián y haciendo de anfitriona para sus inversores desde los 23 años. Eres más capaz que la mitad de nuestros vicepresidentes. Simplemente nunca tuviste la confianza para verlo porque estabas demasiado ocupado intentando encogerte para encajar en la sombra de Julián». Su voz se suavizó. «Esto no es un castigo. Es una oportunidad. Enfócate en el trabajo. Construye algo que sea tuyo. El resto, la sanación, el descubrimiento de ti mismo, vendrá solo».
Convencer a nuestros padres fue más difícil. Mi madre Celeste estaba horrorizada. ¿California? Sola. Ariel, cariño, necesitas estar aquí para dar la cara, para mantener la frente en alto. Huir te hace parecer culpable de algo. No huyo de los chismes, madre, dije con la voz más firme que en años. Corro hacia una vida. Mi padre, siempre pragmático, entendió la lógica de Sebastián. La chica tiene una buena cabeza, Celeste. Mejor que la use para el negocio familiar que para organizar fiestas para ese cabrón desagradecido. Su silencioso apoyo fue un desastre. 2 semanas después, estaba en un vuelo directo a San Francisco con 2 maletas y un mandato corporativo. Mientras me acomodaba en mi asiento de ventanilla de primera clase, guardando mi equipaje de mano, me invadió un profundo agotamiento mezclado con nerviosismo. Me puse un antifaz para dormir, con la esperanza de olvidarme por completo durante el vuelo de 6 horas. ¿Ariel Sterling? La voz era cálida y familiar, un barítono con un toque de sorpresa. Me bajé el antifaz. De pie en el pasillo junto a mí, había un hombre alto con un suéter informal de corte elegante y vaqueros oscuros. Llevaba una mascarilla negra hasta la barbilla. Tenía los ojos más llamativos que jamás había visto, color ámbar, con forma de gato, y arrugas en las comisuras que indicaban que se arrugaban con frecuencia. Su cabello oscuro estaba un poco rebelde. Por un instante no pude identificarlo. Luego lo entendí. Leo Whitman. Su sonrisa fue instantánea y brillante, transformando su ya atractivo rostro. No estaba seguro de que me recordaras. ¿Cuánto han pasado? 5 años. Leo Whitman. Mi mayor en Pembroke. Presidente del club de teatro. El chico brillante y tranquilo que interpretó a Hamlet con una intensidad tan devastadora que la mitad del público lloró. Éramos amigos, unidos por nuestra pasión compartida por Tennessee Williams y el café en el restaurante nocturno. Hubo una noche después de la función de clausura de un tranvía llamado Deseo. Él era Stanley, yo era Estella. Caminando de vuelta a los dormitorios bajo un cielo estrellado, con la oreja fresca del otoño. Habíamos hablado de todo y de nada, y por un instante fugaz y sin aliento, pensé que me besaría. Me acompañó hasta la puerta, me apretó la mano y me dijo, «Buenas noches, Estella». Creo que me enamoré un poco de él esa noche, pero un mes después conocí a Julian y mi mundo dio un vuelco. Leo y yo nos distanciamos y la conexión se desvaneció en un recuerdo lejano y querido. Claro que te recuerdo, dije sintiendo una sonrisa inesperada y genuina romper mi reserva. ¿Qué probabilidades hay? Parece que bastante, rió entre dientes, señalando el asiento de al lado. Este soy yo. ¿Te importa si me voy? Por favor, dije, moviendo mi maleta. Se acomodó y su aroma a cedro y salvia llenó sutilmente el espacio. Yo también voy a San Francisco. Acabo de aceptar un puesto como profesor visitante de teatro en Berkeley. Qué bueno, Leo. Enhorabuena. Gracias. ¿Y tú? Yo. Bueno, vi algo en internet sobre una fiesta de compromiso. Su pregunta fue amable y discreta, sus ojos ámbar me observaban con una franqueza que no denotaba compasión, solo curiosidad. El nudo familiar se me hizo en el estómago, pero esta vez hablar con él fue diferente. Hay un cambio de planes, dije con tono ligero. El compromiso se canceló. De hecho, me voy a mudar allí por trabajo. La empresa de mi familia se está expandiendo. Asintió lentamente asimilando la información sin la fascinación macabra ni la incomodidad incómoda que todos los demás habían mostrado. La ganancia de San Francisco, entonces, dijo simplemente. Es una ciudad llena de segundas partes. Quizás podamos tomar un café algún día y conocerla. Sería bueno tener una cara amiga ahí fuera. Me gustaría, dije, y me di cuenta de que lo decía en serio. Por primera vez en semanas, el futuro no parecía un vacío inmenso y aterrador. Parecía una página en blanco, y la perspectiva de tener a un viejo y amable amigo al margen era un consuelo. Pasamos el resto del vuelo hablando de cosas fáciles y seguras, libros, películas, su trabajo en teatro experimental, mis vagos planes para el lanzamiento de Sterling en la costa oeste. Fue fácil, sin complicaciones. Me hizo reír, una risa auténtica, espontánea, que me sobresaltó con su sonido.
Cuando aterrizamos y cada uno se fue por su lado en la recogida de equipaje con la promesa de conectar pronto, sentí un destello de algo que no había sentido en mucho tiempo: anticipación. Mi nueva vida comenzó en un elegante y moderno apartamento en Pacific Heights, con vistas al puente Golden Gate envuelto en niebla. El trabajo me absorbía por completo, justo lo que necesitaba. Ya no era el cómplice de Julian Thorne. Yo era Ariel Sterling, director de operaciones de la costa oeste. Alquilé una oficina en el distrito financiero, revisé currículums con detenimiento, asistí a interminables reuniones con agentes inmobiliarios, comerciales impasibles y socios potenciales escépticos. Estaba aprendiendo un nuevo idioma, el lenguaje de los negocios a mi manera, sin el nombre de Julian abriéndome puertas ni su sombra cerniéndose sobre mí. Fue aterrador y emocionante. Una semana después de aterrizar, mi teléfono sonó con un número bloqueado. Sabía quién era. Julian finalmente se dio cuenta de que su ley del hielo no estaba surtiendo el efecto deseado. Lo dejé sonar. Paró y volvió a empezar. Y otra vez. En el cuarto ciclo, la molestia superó mi buen juicio. Respondí sin decir nada. Podía oír el tenue sonido de la música, el tintineo de las copas de fondo. ¿Un bar? ¿O una discoteca? Por fin, su voz se escuchó, un poco arrastrada. Ariel. Ha pasado más de un mes. Ya tuviste tu pequeña rebelión. Nunca has estado tan enojado tanto tiempo. ¿Está Sterling Goldings tan desesperado que te ha enviado al desierto a trabajar? Su arrogancia, incluso a 5000 kilómetros de distancia, fue como una chispa que se secó. ¿Qué quieres, Julian? Quiero que dejes de tonterías y vuelvas a casa. Me disculpé. Te compré un diamante. Estoy planeando una nueva fiesta. ¿Qué más podrías querer? ¿Por qué siempre tienes que ser tan difícil? La calma que había estado cultivando se hizo añicos. ¿Difícil? Me dejaste en nuestro compromiso para ir con otra mujer, y soy difícil. ¿Esperas que simplemente... ¿Qué? Que te reciba con los brazos abiertos y finja que nunca pasó. ¿Que vuelva a ser tu pequeña marioneta callada y obediente? Mírate, se burló con la voz endurecida. Estás histérica. Este no eres tú. ¿Dónde está tu aplomo? ¿Tu gracia? No eras así antes. La acusación, el clásico estribillo del manipulador, has cambiado, fue la gota que colmó el vaso. Tienes razón, Julián. Antes no era así. Era un felpudo. Ser como Lada significa ser como Alara. Débil, manipuladora, aferrada. Entonces no, gracias. Y ya que hablamos de rasgos familiares, quizá deberías preguntarte si tu difunta madre aprobaría cómo tratas a las mujeres de tu vida. O si reconocería al chico arrogante y petulante que se preocupa más por su reputación que por la decencia humana. Hubo un silencio sepulcral al otro lado de la línea. Había cruzado la línea al invocar a su madre, una santa en la mitología de la familia Thorne. No me importó. Respiró hondo. Llamé para ser razonable. He reservado el celestial otra vez para principios del mes que viene. Repetiremos el compromiso. Cuando regreses, olvidaremos esta conversación desagradable. Pero una vez que estemos comprometidos, Ariel, no quiero que sigas haciendo esto. Este trabajo. No te mereces nada. Ven a casa y yo también me sentaré. Podemos dejar todo esto atrás. Dejemos todo esto atrás. Como si mi dolor, mi humillación, mi confianza destrozada fueran solo pequeños inconvenientes que esconder bajo una alfombra muy cara. Julián, dije con una voz ahora mortalmente tranquila. Seamos claros, hemos terminado. Si tanto buscas esposa, cásate con Alara. Seguro que dirá que sí. Colgué, bloqueé el número y apagué el teléfono. Me temblaban las manos, pero era de furia, no de angustia. La furia era limpia, purificadora. Un golpe en la puerta de mi apartamento me sobresaltó. Abrí y vi a Leo allí de pie, con una bolsa de papel que olía deliciosamente a ajo y hierbas. Llevaba una sencilla camiseta Henley gris, con los 2 primeros botones desabrochados, dejando entrever un pecho tonificado. Se veía increíblemente guapo sin esfuerzo. Te llamé pero tu teléfono estaba apagado,
dijo con sus ojos ámbar llenos de preocupación. Estaba por aquí y pensé que te gustaría una cena de bienvenida a San Francisco. La lasaña de mi abuela. Es la cura para casi todas las dolencias. Habíamos descubierto que éramos vecinos en el mismo edificio. Parecía cosa del destino o al menos una feliz casualidad. Parpadeé, la ira residual de la llamada de Julián se disipó bajo la sonrisa relajada de Leo. Parece que la lasaña es justo lo que necesito. Más tarde, después de comer y charlar, dijo que algunos de mis alumnos mencionaron que esta noche hay un gran espectáculo de fuegos artificiales en Baker Beach para el Festival Marítimo. ¿Te apetece tomar el aire? La noche era fresca y despejada. Caminamos por la vasta y oscura extensión de Baker Beach, con el estruendo del Pacífico como banda sonora constante. Entonces, con una serie de estruendos ensordecedores, el cielo nocturno explotó. Crisantemos de oro y plata, sauces llorones de amatista y esmeralda, grandes anillos de fuego ondulantes que pintaban las nubes desde dentro. La multitud exclamó maravillada. Bajo los destellos de color de la luz estroboscópica, miré a Leo. Ya me estaba mirando, su rostro iluminado por destellos dorados y azules, su expresión indescifrable. ¿Te acuerdas?, dijo con la voz apenas audible por encima de la cacofonía, de los fuegos artificiales tras nuestra última función de la tempestad. En el último año. Sí. Habían sido una pequeña exhibición con presupuesto universitario, pero para nosotros parecía como si el cielo celebrara nuestro éxito. Lo recuerdo. Estabas allí igual que ahora, con la cara al cielo, y la luz te bailaba en los ojos, dijo, acercándose medio paso. El espacio entre nosotros se llenó de algo más potente que el aire ionizado. Pensé entonces, y lo he pensado 1000 veces desde entonces, que eras lo más cautivador que jamás había visto. Se me cortó la respiración. El mundo se redujo a su rostro, el sonido de las olas, los estallidos lejanos. Leo. Ariel, dijo bajando la voz, sincera y cruda. Estos fuegos artificiales no son nada comparados contigo. Quería decírtelo hace 4 años. Te lo digo ahora. Hizo una pausa, y sus siguientes palabras fueron deliberadas, claras, incluso a través del ruido. Ariel Sterling, ¿me dejas invitarte a una cita? Una de verdad. El corazón me latía con fuerza. Esto fue demasiado rápido. Estaba magullada, rota, un mar de emociones contradictorias. Abrí la boca para decirle que necesitaba tiempo, que era un desastre, que él merecía a alguien completo. Pero lo miré a los ojos, esos ojos amables, pacientes y color ámbar que no albergaban intenciones ni cálculos, solo una simple y asombrosa oferta de afecto, y los muros que había construido durante años simplemente se derrumbaron. Una sonrisa, tímida pero real, se dibujó en mis labios. Sí, dije, creo que me gustaría mucho. Y mientras otra ráfaga de fuegos artificiales pintaba el mundo con una brillante y fugaz luz diurna, Leo Whitman se inclinó y por primera vez en mi vida, un hombre me besó simplemente porque quería, con una ternura que prometía un principio, no un final. El beso bajo los fuegos artificiales fue una línea trazada en la arena de mi vida. A un lado, los restos de mi pasado con Julian, un paisaje de gracia performativa y silenciosa desesperación. Por otro lado, algo frágil, verde y terriblemente real. Durante una semana después de esa noche seguí mi nueva rutina aturdido. Conseguir una oficina en un edificio histórico de Jackson Square, entrevistar a una asistente sumamente competente llamada Anya, elaborar estrategias de penetración en el mercado, todo ello se sustentaba en un suave y cálido murmullo de anticipación. Estaba esperando que Leo llamara, me enviara un mensaje, para concretar la promesa de ese beso. No me hizo esperar mucho. Nuestra primera cita oficial fue completamente diferente a los gestos grandilocuentes de Julian. Leo me llevó a un pequeño restaurante italiano familiar en North Beach. Los manteles rojos a cuadros estaban manchados con décadas de vino, y el dueño, un hombre corpulento llamado Enzo, lo abrazó como a un hijo. Compartimos una jarra de un tinto de la casa, áspero y delicioso, y un plato de ñoquis tan ligeros que casi se evaporaban. Hablamos de verdad. No se trata de calendarios sociales ni fusiones empresariales, sino de su investigación sobre teatro inmersivo, de mi tesis abandonada hace tiempo sobre el espectáculo barroco, de la peculiar soledad y libertad de empezar de cero en una nueva ciudad. Casi te lo confieso, dijo removiendo el vino en su copa,
con una leve sonrisa en los labios. En tu 20º cumpleaños. Tenía todo este plan. Pero entonces te vi en la inauguración de la galería con él. Julián. Ni siquiera dijo su nombre, pero su presencia se interpuso entre nosotros por un instante. Extendí la mano por encima de la mesa y mis dedos rozaron los suyos. Era otra persona entonces. Lo sé, dijo girando la mano para entrelazar sus dedos con los míos. Su tacto era cálido, sin duda. Me gusta mucho esta persona. Con Leo el amor no era una negociación ni una evaluación de desempeño. Estaba en las pequeñas cosas, en la constancia. Cuando me dio una gripe terrible 2 meses después, canceló sus clases y se sentó en mi sofá, dándome caldo y leyéndome Pegwodhouse en voz alta hasta que me bajó la fiebre. Cuando una noche, mientras pedía comida tailandesa para llevar, le confesé, vacilante, que siempre había albergado el sueño secreto y vergonzoso de no solo estudiar teatro, sino de crearlo, de dirigir, no se rió ni lo descartó como un pasatiempo. Se le iluminaron los ojos. ¿Por qué ese secreto?, preguntó genuinamente perplejo. A Julián le pareció frívolo, poco serio para alguien en mi posición. Leo dejó los palillos con un clic deliberado. Ariel, tu posición es ser un ser humano con pasión. Esa es la única posición que importa. La semana siguiente me presentó a una exalumna suya, una cineasta independiente llamada Sofía, que buscaba un productor para un cortometraje. Era un proyecto pequeño, una historia de fantasmas ambientada en Alcatraz, pero era real. Fue un comienzo. La diferencia más sorprendente estaba en cómo me veía. Julián había valorado mi refinamiento, mi compostura, mi capacidad para integrarme en su mundo como un acento de buen gusto. Leo parecía fascinado por las partes que había aprendido a ocultar. Mi terquedad en una negociación lo emocionaba. Mi entusiasmo friki por una hoja de cálculo perfecta lo hacía sonreír. Mi ocasional enojo sin tapujos, ahora dirigido a contratistas incompetentes o inversores de riesgos sexistas, no a él. Me recibió con sereno respeto, no con fría desaprobación. Una noche, unos 6 meses después de mi llegada a San Francisco, estaba acurrucada en su sofá, revisando un contrato mientras él calificaba trabajos. Un silencio confortable se extendió entre nosotros, solo ocupado por el rasgueo de su bolígrafo y el clic de mi teclado. Lo miré con el ceño fruncido en señal de concentración, un mechón de cabello oscuro cayéndole sobre la frente, y una oleada de afecto tan profundo y sencillo me invadió que me dejó sin aliento. Era el momento. Este respeto mutuo y tranquilo. Esta colaboración. Esto era lo que anhelaba. Más tarde esa noche, mientras yacíamos enredados entre sus sábanas, con la niebla susurrando contra la ventana, tracé la línea de su mandíbula. Creo que estoy enamorado de ti, Leo Whitman. Se quedó muy quieto, luego giró la cabeza, sus ojos ámbar buscándome en la penumbra. Una sonrisa lenta y radiante se dibujó en su rostro. Ya era hora, susurró acercándome más. Estoy enamorado de ti desde que discutiste conmigo sobre la interpretación temática de Blanche DuBois. Estaba perdida. Nos quedamos dormidos abrazados y por primera vez en mi vida adulta, me sentí no solo deseada, sino realmente conocida. Claro que el pasado no había terminado conmigo. Se filtró por las grietas digitales. Margot me mantuvo al tanto, sus mensajes eran una mezcla de chismes e indignación. La espiral pública de Julián continuó. Las fotos con modelos fueron reemplazadas por fotos granuladas de paparazzi que lo mostraban saliendo de clubes con aspecto desaliñado. Se rumoreaba que su enfoque en Thorne Industries estaba decayendo, que algunos acuerdos clave se habían frustrado debido a su negligencia. Y las redes sociales de Alara se transformaron de nuevo. La narrativa del pájaro agradecido y herido dio paso a una de victoria sutil y triunfante. Ahora ella siempre estaba a su lado, no como asistente sino como consorte. Publicó una foto de un enorme anillo de esmeraldas en su dedo con la leyenda, cuando sabes, sabes. #futura esposa. Lo borraron rápidamente, pero no antes de que Margot le hiciera una captura de pantalla y me la enviara con una serie de emojis furiosos. No sentí nada al verlo. Ni celos ni ira. Solo una pena lejana por ambos, atrapados en su follaje tóxico. Entonces, un martes lluvioso, el pasado apareció literalmente en mi puerta.
Salía de mi apartamento forcejeando con un paraguas y un maletín pesado, cuando una figura se desprendió de las sombras junto a las macetas de helechos del vestíbulo. Ariel. Se me heló la sangre. Julián estaba allí empapado por la lluvia, con su traje, antes impecable, arrugado, los ojos hundidos y ardiendo con una intensidad desesperada. Parecía un hombre que no hubiera dormido en semanas. ¿Cómo me encontraste? Mi voz era monótona, apretando con más fuerza el asa de mi maletín. Un arma patética. ¿Crees que no tengo recursos? Preguntó, dando un paso al frente. El aroma a cedro y cítricos de su colonia, antes tan familiar, ahora olía empalagoso. Ariel, por fin te encontré. Llevo meses buscándote. No deberías haberte molestado. Me moví para rodearlo, pero él me imitó, bloqueándome el paso hacia la puerta. Por favor. Solo háblame. Ha pasado más de un año. ¿No lo extrañas? Nos extrañas. Su voz se quebró en la última palabra, una muestra de vulnerabilidad que podría haber funcionado con mi antiguo yo. No hay un nosotros, Julián. Hace mucho que no lo hay. Ahora, muévete. Nunca acepté eso. Las palabras salieron de él, cortantes y petulantes. No había nada entre Alaire y yo, no como crees. Lo juro. Solo la estaba ayudando. La despediré. Hoy. Eliminaré a todos los que hayan dicho algo en tu contra. Solo créeme, por favor. Me arrancaré el corazón para demostrártelo. Lo miré fijamente a este hombre al que una vez amé con todo mi insensato corazón. Vi la manipulación al descubierto. Las grandes promesas vacías. La creencia de que gestos dramáticos podrían borrar años de abandono emocional. Tus explicaciones llegan 5 años tarde, Julián. Nuestra ruptura no requirió tu consentimiento. Me dejaste. Me humillaste. Nunca me quisiste. Amabas la idea de mí, el adorno adecuado y bien educado. Ahora apártate de mi camino. Lágrimas reales o estratégicas brotaron de sus ojos. Lo siento. Lo siento mucho. Mira, incluso lo traje. Rebuscó en su bolsillo, sacó una cajita de terciopelo y la abrió. El diamante rosa de Cartier, ahora engastado en un complejo anillo de hielo, brillaba bajo la intensa luz del vestíbulo. Nuestro anillo de compromiso. Déjame ponértelo. Déjame arreglarlo. Extendió la mano hacia mi mano izquierda. Fue entonces cuando la vio. La sencilla y elegante alianza de platino en mi dedo anular, engastada con un pequeño y perfecto diamante color champán. El anillo de Leo. Lo habíamos elegido juntos en una joyería peculiar de la misión, riéndonos con tazas de horchata. Julián se quedó paralizado con la mirada fija en mi mano. Su rostro pasó de la confusión a la negación, y finalmente a una comprensión horrorizada. Estás mintiendo, susurró. Esto es un truco. Solo intentas hacerme daño. Sentí asco en las entrañas. Incluso ahora, todo giraba en torno a él. Su dolor, su percepción. Sin decir palabra, di media vuelta, volví a mi apartamento y saqué el documento del cajón cerrado con llave de mi escritorio. Volví al vestíbulo y le entregué el papel oficial en relieve. Nuestro certificado de matrimonio. Leo Whitman y Ariel Sterling. El rostro de Julián se puso pálido. Se quedó mirando el papel con las manos temblando tan violentamente que el documento vibró. No, esto es falso. Tú también mandaste a hacer esto. Soltó el certificado y se abalanzó sobre mí enmarcando mi rostro con sus manos y besándome. No fue un beso. Fue una agresión, una reivindicación. Su boca estaba fría, con un sabor a café rancio y desesperación. Una náusea violenta me subió a la garganta. Aparté la cabeza con una fuerza nacida de pura repugnancia. Agárrame. Lo empujé hacia atrás con fuerza y luego le di una bofetada en la cara. El crujido resonó en el vestíbulo de mármol. ¿Ya te despertaste? ¿Por fin me escuchas? Estoy casada. Amo a mi esposo. No eres nada para mí. Nada. Un dolor agudo y punzante me retorció de repente el bajo vientre, dejándome sin aliento.
Jadeé, doblándome ligeramente. La furia en el rostro de Julián se transformó en alarma. Ariel. Fuera. Grité, un sonido crudo y salvaje, alimentado por el dolor y años de rabia contenida. Fuera y no te me acerques nunca más. Algo en mi expresión, la certeza desorbitada, la absoluta falta de amor o compasión, finalmente lo conmovió. Retrocedió un paso tambaleante, luego otro con la mirada fija en la mía, abrumado por una pérdida que apenas comenzaba a comprender. Luego se giró y desapareció bajo la lluvia gris de San Francisco. Me apoyé contra la fría pared con el cuerpo temblando, el dolor en el abdomen, un latido sordo y persistente. Me temblaban las manos al sacar el teléfono y llamar a Leo. Llegó en 10 minutos con su chaqueta de tuit de profesor sobre una camiseta, y el rostro desencajado por la preocupación. No hizo preguntas, simplemente me abrazó, me metió en su coche y fue directo a urgencias del Centro Médico California Pacific. Horas más tarde, tras pruebas y una espera ansiosa en una sala con cortinas, entró un médico amable y directo. Señorita Sterling, se llevó un buen susto, pero la buena noticia es que el bebé está bien. Parpadeé. La mano de Leo, que sujetaba la mía, se apretó convulsivamente. Cariño, dijimos al unísono. El doctor sonrió. Felicidades. Tienes unas 7 semanas de embarazo. Los calambres probablemente fueron una respuesta al estrés. Ambos están sanos, pero deben tomarlo con calma. Eviten el estrés emocional intenso. Nos dio un montón de panfletos e instrucciones, y luego nos dejó en el silencio estéril y fluorescente. Miré a Leo con lágrimas en los ojos de nuevo, pero esta vez, eran lágrimas de una conmoción tan profunda que se transformó en alegría. El amargo sabor de la invasión de Julián se disipó ante esta nueva, aterradora y maravillosa realidad. Los ojos de Leo brillaban. Se llevó mi mano a los labios y me besó los nudillos, luego colocó suavemente la palma sobre mi vientre a un plano. Bueno, dijo con la voz cargada de emoción. Esa es una forma de terminar una escena dramática. Se me escapó una risa, entrecortada y húmeda. Apoyé mi frente en la suya. Lo siento. Debí haber llamado a seguridad. No debí haberme involucrado con él. Fuera, murmuró abrazándome con cautela. Te defendiste. Nos defendiste. Eso es todo lo que importa. Se apartó, su expresión se tornó seria, maravillada. Una bebé, Ariel. Nuestro bebé. El miedo estaba ahí, un pequeño aleteo bajo la alegría. ¿Podría lograrlo? ¿Ser madre? Formar una familia con este hombre bueno y estable a la vez que construía una empresa y tal vez, solo tal vez, perseguir un sueño largamente postergado. La vieja Ariel, la Ariel de Julián, se habría derrumbado bajo el peso de las preguntas. La nueva Ariel, la Ariel de Leo, respiró hondo. Miré a los ojos al hombre que me veía no como era, sino como podía ser, y supe la respuesta. Podíamos. Juntos. 9 meses después, tras un embarazo dedicado a equilibrar hojas de cálculo, yoga prenatal, reuniones de producción y libros de nombres para bebés, nació nuestro hijo. Lo llamamos Gabriel. Tenía los ojos ámbar de Leo y una mata de mi cabello oscuro, y desde el momento en que lo depositaron en mis brazos, aún gimiendo, un amor de una ferocidad que desconocía su existencia anuló cualquier otro sentimiento. Ser madre no redujo mi mundo. Lo expandió, le dio a mi ambición un nuevo y más claro enfoque. Quería construirle un legado, uno de fortaleza y creatividad, no solo de posición social. Cuando Gab tenía 2 años, el cortometraje Historia de Fantasmas, que produje con la ayuda de Sofía, se presentó en un prestigioso festival regional y ganó un premio de cinematografía. Fue algo pequeño, pero fue una chispa. Deberías escribir el tuyo propio, dijo Leo una noche, mientras me veía contemplar los laureles del festival en la pantalla de mi portátil. No solo producir. Dirigir. Cuenta tu propia historia. Así que en las horas robadas entre las siestas de Gab y las conferencias telefónicas corporativas, comencé a escribir. Era la historia de una mujer que reconstruye su vida en una nueva ciudad, sobre los fantasmas que llevamos y los que dejamos atrás. Era ficción, pero rebosaba de verdad. Para cuando Gabriel se acercaba a su 3er cumpleaños, el guión estaba terminado.
Sterling West Coast no solo era estable sino próspera, una empresa reconocida en el sector tecnológico y inmobiliario del área de la bahía. Y a Leo le habían ofrecido una cátedra titular en el este en su alma mater, que también era mía. Era hora de volver a casa. No al mundo de Julian, sino al mío, bajo mis propios términos. Planeamos nuestro regreso, un nuevo capítulo para nuestra pequeña familia, y el lanzamiento de mi película, ahora titulada Fantasmas del Pacífico, al mundo entero. El pasado estaba a un continente de distancia, o eso creía hasta el día que aterrizamos en el aeropuerto JFK. JFK era una sinfonía de caos controlado, una cacofonía familiar que no me había dado cuenta de que extrañaba. El aire húmedo de Nueva York, cargado de combustible para aviones y ambición, me impactó en cuanto bajamos de la pasarela. Gabriel, ahora un niño robusto de 2 años y medio, de ojos brillantes, me apretaba la mano con fuerza, su pequeña mochila con forma de cohete se balanceaba tras él. Su otra mano estaba firmemente sujeta a la de Leo, quien guiaba nuestro carrito de equipaje con la serena eficiencia de quien se gana la vida dirigiendo producciones teatrales. Éramos un retrato de feliz agotamiento. El vuelo había sido largo, pero Gab había sido un campeón, fascinado por las nubes y la pequeña pantalla del televisor. Ahora, en la bulliciosa sala de llegadas, empezaba a desfallecer, frotándose los ojos con un pequeño puño. «Papá, ¿dónde está el coche?», preguntó con voz cansada. «Pronto, amigo», dijo Leo, sonriéndole. «Solo tenemos que recoger nuestras maletas grandes». «¿Quieres ayudarme a buscarlos en el carrusel?», preguntó Gab, animándose un poco al ver el juego tan familiar. Sonreí con el corazón henchido de un amor tan profundo que casi me dolía. Así era mi vida ahora. Esta familia desordenada, hermosa y real. Encontramos un rincón relativamente tranquilo cerca de un filodendro imponente mientras Leo iba a sacar nuestras maletas de la cinta. Me arrodillé para ajustarle la mochila a Gab. Mirada de mamá. «¿Qué avión tan raro?», dijo señalando un modelo 747 que colgaba del techo. Seguía su mirada, con una sonrisa relajada en el rostro, cuando una sombra cayó sobre nosotros. Un aroma familiar y caro se apoderó de los olores del aeropuerto. Sentí una rigidez en la columna antes de que mi cerebro pudiera procesarlo por completo. «Ariel». Levanté la vista lentamente. Julian Thorne estaba frente a mí. Los años no habían sido benévolos. Las ojeras eran más profundas, la mandíbula más suave, aunque aún vestía un traje que costaba más que mi primer coche. Tenía una mirada frenética y curtida, como una moneda que alguna vez fue brillante y que ha pasado por demasiadas manos desesperadas. Un joven de aspecto nervioso, presumiblemente un asistente, rondaba a pocos metros detrás de él, agarrando una tableta. La mirada de Julian me absorbió con una ansia inquietante. Luego se posó en Gabriel y una esperanza aterradora y frenética se encendió en sus profundidades. «Llevas 5 años escondiéndote de mí», dijo con la voz temblorosa, mezcla de acusación y desesperación. Extendió la mano y sus dedos se cerraron como una tenaza alrededor de mi muñeca. «Por fin has vuelto». Antes de que pudiera soltarme e incluso formular una respuesta mordaz, se alzó una vocecita indignada. «Mamá». Gabriel dio un paso adelante colocando su pequeño cuerpo ligeramente entre Julián y yo. Miró fijamente al alto desconocido, sus ojos ámbar, tan parecidos a los de su padre, brillaban con furia protectora. «Este hombre raro está siendo grosero. ¿Por qué te agarra?». Volteó la cabeza y alzó la voz hasta convertirse en un grito. «Papi». «Papá», un hombre extraño molesta a mamá. La escena pareció congelarse. La mirada de Julián volvió a Gabriel, y la esperanza se convirtió en una convicción desesperada. Se agachó y su agarre en mi muñeca se aflojó por la sorpresa. «¿Un bebé? ¿Estás embarazada? ¿Este es nuestro hijo?». «Lo sabía. Sabía que mentiste sobre estar casada. Todavía me amabas, tenías mí». Balbuceaba, sus ojos escudriñando el rostro de Gabriel, buscándose a sí mismo. Pero entonces frunció el ceño confundido. Estaba haciendo cálculos con la mente visiblemente aturdida. «Pero es tan pequeño para tener 5 años. ¿No lo has estado alimentando bien?». «No importa. Lo arreglaremos. Cuando estés en casa conmigo, nosotros».
Gabriel infló el pecho con las manos en las caderas, imitando a la perfección a Leo cuando fingía ser cross. No soy pequeño. Tengo 2 años y 3/4. Y tú eres un tío malo y feo. La cruda y sin adornos de un niño pequeño fue como un cubo de agua helada. La sonrisa ansiosa de Julián se hizo añicos. Miró a Gabriel y luego a mí, y la realidad se hizo evidente con brutal claridad. Un niño concebido años después de nuestra ruptura. Un niño que llamaba papá a otro hombre. Finalmente me solté la muñeca, frotando la piel donde sus dedos habían dejado marcas rojas. ¿Qué parte de estoy casado no entendiste, Julián? Este es mi hijo Gabriel. Tiene 2 años. No tiene nada que ver contigo. Julián se levantó lentamente, su rostro era una máscara de furia fría y hirviente. La patética desesperación había desaparecido, reemplazada por la arrogante sensación de derecho que también recordaba. Basta de juegos, Ariel. Deja de actuar, Ann. ¿Hay algún problema? La voz de Leo, tranquila pero con un tono acerado que rara vez oía, rompió la tensión. Había devuelto nuestro carrito de equipaje a su lado. Se interpuso con suavidad entre Julián y yo con una postura relajada pero inequívocamente protectora. No tocó a Julián ni alzó la voz, pero su presencia era un muro. Julián miró a Leo, fijándose en su ropa informal de viaje y en el aire de autoridad serena de su profesor. Una mueca de desprecio le torció los labios. Tú. Yo, asintió Leo con tono sereno. Y estás acosando a mi esposa. Te sugiero que retrocedas. La palabra esposa quedó suspendida en el aire como un golpe físico. Julián se estremeció. Pasó de la mirada firme de Leo a la mía furiosa, a Gabriel, que ahora se aferraba a la pierna de Leo, lanzándole miradas asesinas. El asistente aprovechó ese momento para avanzar rápidamente, susurrando con urgencia: «Señor Thorne, señor, el vuelo de Daniel está aterrizando. Tenemos que estar en la puerta para recibir al señor Chin». Negocios. El recuerdo de su propósito allí, probablemente un último esfuerzo para cerrar un trato con su empresa en crisis, pareció devolverle la conciencia a Julián. La humillación personal se reflejaba en su rostro con la necesidad profesional. Me lanzó una última mirada larga y ardiente, una promesa de asuntos pendientes, luego giró sobre sus talones y se alejó con su asistente corriendo tras él. En cuanto desapareció entre la multitud, me quedé sin fuerzas en las rodillas. Leo apareció al instante rodeándome los hombros con el brazo. ¿Estás bien? ¿Te hizo daño? Negué con la cabeza apoyándome en él, reconfortándome con su calor firme. No. Solo estoy en shock. ¿Cuáles son las probabilidades? ¿En esta ciudad? Probablemente más altas de lo que nos gustaría, dijo Leo con gravedad. Miró a Gabriel y su expresión se suavizó. Y tú, hombrecito, fuiste muy valiente. Gracias por proteger a mami. Gabriel sonrió radiante, ya había olvidado el enfrentamiento. Era un hombre malo, papi. Sí, dije en voz baja apartando un rizo de la frente de Gab. Lo era. El incidente ensombreció nuestro regreso a casa, pero se disipó rápidamente ante la alegría de estar de vuelta en una ciudad que me resultaba a la vez extraña y familiar, y ante el emocionante caos del estreno de mi película. Pacific Ghost se encontró un distribuidor, un estudio independiente pequeño pero respetado. Programamos un estreno limitado en cines y me metí de lleno en la maquinaria publicitaria. Entrevistas, reuniones con programadores de cine, ediciones finales. Y dondequiera que miraba parecía que la influencia de Julián era un obstáculo. Las reuniones con posibles socios promocionales empezaban de forma positiva y terminaban con llamadas vagas y de disculpas. Nos encantaría a Ariel, pero hay intereses contrapuestos. Una importante cadena de cines en la zona triestatal de repente se quedó sin entradas para nuestra ventana de estreno. Margot, ahora una influyente publicista, confirmó mis sospechas sobre Una noche de martini. Es Thorne. Ya no es tan poderoso como antes, pero sigue haciendo alarde de su influencia, pidiendo favores. Le dice a la gente que eres difícil, poco fiable, que la película es un proyecto vanidoso. Es mezquino y está furioso, e intenta sabotearte. La furia que me invadió fue clara y aguda. Me había quitado tanto. No me quitaría esto.
El insulto final llegó al salir de una reunión particularmente frustrante en Midtown. Abatido cabizbajo mientras buscaba otro contacto en mi teléfono, choqué con alguien. Ariel. Levanté la vista. Julián estaba allí, claramente de camino al mismo edificio. Parecía más sereno que en el aeropuerto, pero la tensión seguía ahí, grabada en su boca. Tenemos que hablar, dijo en voz baja y solemne. No tenemos nada de qué hablar, Julián. Muévete. Lo pensé, él continuó como si no hubiera dicho nada. Incluso casado, incluso con el niño. Te conozco. Puedes divorciarte de él. Vuelve. Ni siquiera te reprocharé al chico. Lo criaré como si fuera mío. Si trabajamos juntos, puedo hacer que tu película sea un éxito. Thorn Media puede distribuirla, promocionarla y llevarla a todos los cines del país. Puedo darte todo lo que siempre quisiste. Lo miré fijamente con un profundo asco revolviéndome el estómago. Me estaba ofreciendo un trato. Mi alma artística, mi trabajo duro, mi familia, a cambio de regresar a su jaula dorada. Todavía me veía como una mercancía que adquirir, un proyecto que gestionar. Julián, dije con una voz peligrosamente baja. Podrías ofrecerme la luna en una cadena de platino y no sería suficiente. No quiero nada de lo que tienes para dar. Se acercó su aliento caliente en mi cara. Sé que sufriste antes. Estaré mejor. Te trataré como una reina. Negué con la cabeza con una sonrisa triste y tenue en los labios. 5 años, Julián. Se acabó. Terminó mucho antes de irme. Lo dejé ir. Tú tienes que hacer lo mismo. No te creo, espetó, perdiendo el control. No puedes dejar de amar a alguien así como así. No como lo hicimos nosotros. El agotamiento profundo que sentí en San Francisco regresó. Tuvimos una fantasía. Una actuación. Estuvimos separados más tiempo del que estuvimos juntos. Cree lo que quieras. Ya terminé. Me alejé y esta vez no me siguió. Pero podía sentir su mirada clavada en mi espalda, ardiendo con una mezcla tóxica de obsesión y rabia. Su represalia fue rápida y estúpida. Thorn Media anunció que aceleraría un estreno importante para el mismo fin de semana que Pacific Ghosts, un thriller de gran presupuesto y efectos especiales que, según rumores de la industria, fue un completo desastre. Julian había invertido el capital líquido restante de su imperio en ruinas en la compra de los derechos de distribución y en una campaña de marketing relámpago, dejando la película incompleta y con la crítica destrozada. Fue un desafío directo y rencoroso. La noche antes del estreno de mi película, me llamó. Había cambiado mi número, pero él encontró la manera. Última oportunidad, Ariel. Su voz era tensa y petulante. Lo que yo puedo darte, ese académico esposo tuyo nunca te lo dará. Retira tu película. Déjame encargarme. Me reí con un sonido alegre y libre. Julián, casi siento lástima por ti. En tu mundo, todo es una transacción. ¿Crees que prendería fuego a algo que creé solo para calentarme con las patéticas brasas de lo que teníamos? Entonces dime, gritó y su presunción se desvaneció, reemplazada por una furia cruda y desconcertada. ¿Qué tiene de especial? Respiré hondo mirando al otro lado de nuestra acogedora sala de Brooklyn, donde Leo estaba en el suelo, construyendo una nave espacial de Lego con Gabriel. Me respeta, dije simplemente. Él me apoya. Es 1000 veces mejor que tú. Y aunque desapareciera mañana, jamás volvería contigo. Aprendí la lección. No miro atrás. Colgué y bloqueé el nuevo número. Luego me acerqué y me senté en el suelo con mi familia, recogiendo un Lego azul. Leo me miró con una pregunta en los ojos. Solo estoy sacando la basura, dije, encajando el Lego en su lugar. El estreno fue un evento estresante y brillante. No en el Celestial, sino en un histórico cine de arte del pueblo. Llevé un elegante vestido verde esmeralda, no blanco. Leo lucía guapísimo con un smoking y Gabriel, con Margot como niñera esa noche, nos había declarado los más guapos. La película se puso en marcha. En la oscuridad de la mano de Leo vi mi historia de fantasmas.
Mi historia de partida, de reconstrucción, de encontrar la luz en una nueva ciudad, se desplegó en la pantalla. Cuando aparecieron los créditos y se encendieron las luces, los aplausos fueron atronadores, sinceros. A la mañana siguiente las críticas fueron entusiastas, calificándola de un debut conmovedor y profundamente personal, y un testimonio de resiliencia serena. Mientras tanto, el thriller inflado de Julian se estrenó entre el ridículo mordaz y las salas vacías. Su apuesta, impulsada por el despecho, había arruinado lo que quedaba de la credibilidad y las finanzas de Torne Media. No tuve tiempo de disfrutar de su fracaso. Estaba demasiado ocupado. Empezaron a llegar las llamadas. Otras distribuidoras invitan a festivales y hablan de derechos de adaptación. Los fantasmas del Pacífico tenían piernas. Fue Margot quien me llamó con la última noticia unas semanas después. Se acabó para él, Ari. Completamente. Su hermana, Diana, quien ha dirigido la división europea durante años, ha regresado. Ha tomado el control de la empresa matriz. Envió a su padre a un retiro de bienestar en Suiza y exilió a Julian. Atención. Para gestionar una nueva y prometedora empresa en Botsuana. Es una operación minera de pacotilla que lleva una década perdiendo dinero. Es un cementerio corporativo. Sentí escalofríos, pero no triunfo. Fue solo un final. Un final triste y predecible para una historia que debería haber concluido hace 5 años en el salón de un hotel. Antes de irse del país, vino a nuestra casa de piedra rojiza. Llovía a cántaros, un aguacero otoñal frío e implacable. Lo vi desde la ventana del piso de arriba arrodillado en la acera como un penitente, con un ramo de hortensias aplastadas, las flores de nuestro compromiso fallido, en la mano. Parecía roto y hueco. Se quedó allí 1 hora, con la lluvia pegándole el pelo a la frente y empapándole el caro abrigo. Sebastián, que estaba de visita, estaba a mi lado junto a la ventana. Está cosechando lo que sembró, murmuró con voz ronca. Abajo en la cálida y austera sala de estar, Leo le leía Buenas noches, Luna, a Gabriel. Todos los hombres son iguales, dije en voz baja, sin querer, solo poniendo a prueba la vieja amargura. Se había ido. Desde la alfombra, Gabriel alzó la voz, con voz clara y segura. Papá ya no es el mismo. Papá quiere más a mamá. Leo me miró por encima de la cabeza de nuestro hijo y me guiñó un ojo. Una risa cálida y sincera me inundó el pecho, llenando la casa, contrarrestando la humedad grisácea del exterior. Corrí la cortina, dándole la espalda al fantasma bajo la lluvia. Tenía una vida que vivir, una familia que amar y una carrera que, contra todo pronóstico, apenas comenzaba. El fantasma bajo la lluvia finalmente se fue, una figura empapada y patética que se desvaneció en la penumbra de Nueva York. No lo vi irse. Cerré la cortina, acto definitivo, y volví al calor y la luz de mi hogar. El escalofrío que sentía al saber de su exilio no era por él, sino por el desperdicio de todo aquello. Los años, el potencial, la capacidad humana de autodestrucción. La vida, nuestra vida real, absorbió la lluvia incidente en una tierra fértil. Pacific Ghosts continuó su lento y constante ardor. Encontró un público ávido de algo reflexivo, algo verdadero. El proyecto vanidoso que Julian había menospreciado fue preseleccionado para 2 premios de cine independiente. Mi teléfono, que antes me causaba ansiedad al sonar, ahora vibraba con ofertas. Un acuerdo para desarrollar una miniserie, invitaciones para participar en paneles sobre mujeres en el cine, consultas sobre mi próximo proyecto. Estaba escribiendo de nuevo con cautela. Esta no trataba sobre fantasmas del pasado, sino sobre la frágil y feroz arquitectura de una nueva familia. Leo leía páginas por encima de mi hombro, sus comentarios siempre eran perspicaces, nunca controladores. Esta línea de aquí, decía, señalando, es la esencia. Es sobre eso que necesitas construir la escena. Gabriel empezó el preescolar, entrando al aula con su mochila espacial con una confianza que me llenaba el pecho de orgullo. Llegó a casa cubierto de pintura y cantando canciones sobre planetas, su mundo se expandía de formas hermosas y caóticas. Éramos felices. Profunda, silenciosa y mundanamente felices. Era un estado en el que aún estaba aprendiendo a confiar, como una extremidad que se había dormido y ahora volvía a la vida con un cosquilleo. La llamada de Diana Torne llegó un martes por la tarde.
Estaba en una prueba de vestuario para la ceremonia de premios, los premios Independent Vision, donde fui nominada a Mejor Ópera Prima. El vestido era una columna de plata líquida, elegante y sobrio. Mi asistente Anya, que se había mudado conmigo desde San Francisco, me pasó el teléfono con una mirada curiosa. Una Diana Torne. Dice que es importante. Me disculpé con el sastre y entré al pasillo alfombrado y silencioso de la boutique. Soy Ariel. Ariel Sterling Whitman. La voz al otro lado era nítida, tranquila, sin la saturación social que asociaba con los Torne. Era la voz de un director ejecutivo. Ella es Diana Torne, la hermana de Julian. Sé quién eres, dije, levantando la guardia de golpe. ¿En qué puedo ayudarle, jefe? Seré directo. He asumido el control de Torne Holdings. La junta directiva ha relevado a mi hermano y a mi padre de sus funciones operativas. Estoy desenredando una década de mala gestión y una cultura tóxica. Su tono era directo, como si hablara de una filial problemática. Parte de ese desenredo implica abordar las responsabilidades pasadas. El comportamiento de mi hermano hacia usted fue reprensible e indigno de cualquier persona relacionada con esta empresa. En nombre de Torne Holdings, le pido disculpas. La disculpa fue tan corporativa, tan incruenta, que fue casi más impactante que un ataque. Gracias, dije sin saber qué más decir. También le llamo para asegurarle que cualquier interferencia residual en sus actividades profesionales por nuestra parte ha cesado. Para siempre. Si alguna vez busca un socio de distribución o producción, sepa que Torne Media, bajo la nueva dirección, evaluará cualquier propuesta únicamente por sus méritos. Estaba ofreciendo una rama de olivo hecha de una lógica empresarial fría y dura. Fue quizás la interacción más respetuosa que he tenido con una Torne. Te lo agradezco, Diana. Pero creo que es mejor que nuestros caminos no se crucen profesionalmente. Lo entiendo, dijo sin sonar ofendida. El propósito de esta llamada era principalmente disculparme y asegurarme. ¿Hay algo más? Su voz se alteró ligeramente. Una grieta humana en la fachada corporativa. Su fijación contigo. Fue su perdición al final. Pero también era un síntoma. Nunca tenía razón, no después de la muerte de nuestra madre. Mi padre le llenó la cabeza de veneno sobre el derecho y la conquista. Intenté advertirle, pero estaba fuera, construyendo algo real. Lamento que te hayas convertido en el blanco de esa enfermedad. Las palabras quedaron grabadas en mi memoria. Un diagnóstico clínico, pero no cruel. No excusaba nada, pero enmarcaba el caos de Julian en un contexto que lo hacía parecer más pequeño, más triste y menos personal. Yo era solo el objeto más cercano para un rayo de luz enfocado a través de una lente rota. Gracias por la llamada, Diana. Lo dije y lo dije en serio. Menos de 2 meses después, llegó la noticia. No por una llamada telefónica, sino mediante una notificación de un servicio de noticias global que Margot insistió en que configurara para alertas del sector. Un vástago de un extinto conglomerado estadounidense murió en un enfrentamiento en una remota mina africana. El artículo fue árido. Julian Torne, de 34 años, quien supervisaba un activo de Torne Holdings en Botsuana, murió en una violenta disputa entre contratistas de seguridad y aldeanos locales por derechos sobre tierras y agua. Según informes, quedó atrapado en el fuego cruzado. La investigación estaba en curso. Diana Torne había emitido un comunicado expresando su profundo pesar y prometiendo plena cooperación. Lo leí en la cocina, mientras la luz de la mañana se filtraba sobre los platos del desayuno. El café de mi taza se enfrió. El hombre que una vez fue el eje de mi mundo se había convertido en una nota al pie de página en un despacho sobre conflictos por recursos. Leo entró poniéndose la chaqueta, listo para acompañar a Gabriel al preescolar. Vio mi cara y luego el teléfono en mi mano. Leyó el titular por encima de mi hombro y se quedó inmóvil. Ariel. Su voz era suave e inquisitiva. Lo miré, mi esposo, mi pareja, el padre de mi hijo. Vi la preocupación en sus hermosos ojos ámbar, el miedo de que este fantasma aún pudiera atormentarme. Estoy bien, dije, y me di cuenta de que era cierto. Estuvo más que bien. Fue una ruptura definitiva y silenciosa. Solo que está muy lejos.
Me acarició la cara con las manos, rozando mi mejilla con el pulgar. «Estás aquí», dijo simplemente. Y así fue. La noche de los premios Independent Vision llegó como un torbellino. El vestido plateado era una armadura y una celebración a la vez. Leo lucía deslumbrante con su clásica corbata negra y una rosa blanca en la solapa. Gabriel, que pasaba la noche con una Margot emocionada, nos había dicho que éramos unas estrellas de cine. El gran salón era un mar de luz y lentejuelas, muy distinto del íntimo festival de San Francisco. Los flashes de las cámaras nos acompañaban en la alfombra roja. Oí murmullos. «Es ella, la directora de Fantasmas del Pacífico. Sterling Whitman». Escuché que la historia es autobiográfica. Por una vez, la atención no parecía un juicio. Parecía curiosidad, quizás incluso respeto. Dentro, la ceremonia era un torbellino de discursos y fragmentos. Tomé la mano de Leo con el pulso latiendo frenéticamente en mis oídos. Mi categoría estaba cerca del final. Y el premio a la mejor ópera prima es para la presentadora, una legendaria directora de fotografía a la que admiraba, prolongó la pausa. El mundo se redujo al sobre dorado que tenía en las manos. Ariel Sterling Whitman por Pacific Coasts. El sonido que surgió fue una onda física. Por un segundo no pude moverme. Leo me apretó la mano con una sonrisa radiante. «Vamos, mi amor», susurró. «Ese es tu nombre». Me puse de pie sobre piernas que parecían agua. Cada paso al escenario era una vida. La niña en la biblioteca, la mujer con el encaje de marfil, el fantasma en Baker Beach, la madre en el preescolar. Llegué al podio con el peso del premio pulido, firme y sólido en mi mano. Miré el mar de rostros, las luces cegadoras. Encontré a Leo de pie aplaudiendo, su rostro era un retrato de alegría pura y sin adulterar. «Gracias», comencé con la voz temblorosa pero clara en el micrófono. Esta película era una historia de fantasmas. Trataba sobre las cosas que nos persiguen y la valentía que se necesita para enfrentarlas, no con miedo, sino con la intención de construir algo nuevo en el espacio que dejan atrás. Agradecí a mi equipo, a mi intrépido equipo, a los actores que dieron vida a las palabras. Agradecí a mi hermano Sebastián por enviarme al oeste y a mis padres por su orgulloso apoyo. Luego miré fijamente a Leo. Y a mi esposo. «Leo, me diste una brújula cuando estaba completamente perdida. Me enseñaste que el amor no es una jaula, sino una base. Eres mi hogar. Y para nuestro hijo Gabriel, que probablemente intenta convencer a su tía Margot de que la hora de dormir es negociable, eres mi mayor logro». Me reí y se me escapó una lágrima. Esto es para cualquiera que haya tenido que dejar algo atrás para encontrarse a sí mismo. Gracias por creer en los fantasmas y en quienes los superan. Los aplausos me inundaron al bajar del escenario, con el premio frío contra mi pecho. En el brillante y ruidoso final de la ceremonia, mientras nos abríamos paso entre la multitud de simpatizantes, un rostro familiar y de rasgos afilados se materializó ante mí. Lydia Chase. Iba impecablemente vestida, con una copa de champán en la mano, y su expresión era una compleja mezcla de envidia, respeto y una profunda sorpresa. «Ariel», dijo casi como si le hubieran sacado la palabra de un puñetazo. «Felicidades». «¿En serio? ¿Vieron la película?» «La última vez que hablamos me llamó patético un sustituto». Ahora me miraba con el premio en la mano, el brazo protector de Leo alrededor de mi cintura, la tranquila confianza que ahora me inspiraba con la misma facilidad que mi vestido plateado, y pude verla recalculando. La jerarquía de nuestro antiguo mundo, donde creía haberme superado, había sido destruida. Había construido un mundo completamente nuevo, uno para el que ella no tenía mapa. «Gracias, Lydia», dije con un tono educado y distante. No sentí enemistad, solo una gran distancia. «Espero que estés bien». Antes de que pudiera responder, nos arrastró un productor ansioso por hablar de mi próximo proyecto. Miré hacia atrás una vez y la vi sola, bebiendo champán, con un aspecto extrañamente pequeño por primera vez en su vida. La fiesta posterior fue un torbellino, pero lo único que quería era volver a casa con mis hijos. Nos escabullimos justo después de medianoche, con el premio en el asiento trasero del coche como un niño dormido. Nuestra casa de piedra rojiza estaba tranquila, iluminada por una sola lámpara que Margot había dejado encendida.
Fuimos a ver a Gabriel, dormido entre sábanas, con su astronauta de peluche apretado contra el pecho. Salimos de puntillas y en la suave oscuridad de nuestro dormitorio, Leo me ayudó a quitarme el complicado vestido. El premio estaba sobre nuestra cómoda, reflejando la luz de la luna. Me giró para mirarlo con sus manos cálidas sobre mis hombros desnudos. Estoy tan orgulloso de ti, dijo con voz ronca. Estuviste magnífico. No podría haber hecho nada sin ti, susurré con toda mi alma. Negó con la cabeza. Sí, podrías haberlo hecho. Habría sido más difícil, más solitario, pero habrías encontrado tu camino. Tienes esa fuerza, Ariel. Tuve el privilegio de estar allí para verla florecer. Entonces me besó, un beso con sabor a champán, promesa y un futuro no escrito. Más tarde, acurrucada contra él, escuchando el latido constante de su corazón, pensé en la chica que lloró en una suite de hotel desierta. Había creído que el amor era sacrificio, la lenta y silenciosa erosión del yo. Había confundido la resistencia con la devoción. Pero aquí, en esta habitación tranquila con este buen hombre, nuestro hijo durmiendo al final del pasillo y un cristal en la cómoda que daba testimonio de mi propia voz, comprendí la verdad. El amor no se trataba de disminuir. Se trataba de expandirse. El amor era el respeto que te hacía erguir. Era la libertad que te daba alas. Era la compañía que hacía que tus sueños parecieran posibles, no frívolos. El fantasma se había ido, no exorcizado por la violencia ni el odio, sino simplemente superado. Abandonado en un salón de baile al que nunca volvería a entrar. La mujer del vestido plateado, la directora, la esposa, la madre. Ya no miraba atrás. Sus ojos, como el lente de una cámara, estaban enfocados en la siguiente escena, la siguiente toma, el siguiente día hermoso, ordinario y extraordinario de una vida que había construido pieza a pieza con sus propias manos. Y por primera vez, el futuro no parecía una página en blanco esperando la historia de alguien más. Se sintió mío. Fin.